Quiero aprovechar estos cortos minutos para poder compartir una reflexión que considero que es importante en nuestras vidas, en la mía, en la tuya, en la familia y en la sociedad entera. Hay que tener mucho cuidado. Cuidado que caigamos en calamidad. Cuidado que por abandonar nuestro primer amor, por abandonar al Señor como nuestro Salvador, cuidado que vivamos en valles de calamidad, en valles de sombra. Uno puede caer a ese nivel cuando abandona a Dios. Estos últimos días, recorriendo la ciudad en la capital veniana, Trinidad, me encuentro con personas que amaban al Señor, personas que alababan, adoraban, realizaban obras para el Señor, pero de repente se comenzaron a enfriar y hoy viven a la vida antigua, hoy disfrutan de las tradiciones, costumbres que tiene una sociedad. ¿Qué pasó? Cuidado con caer en la calamidad. Es el tema que quiero reflexionar contigo. Si tú me recibes y si tú quieres recibir la palabra del Señor a continuación, quiero acudir como fuente principal de la palabra de Dios, el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 12, de 12 hasta 13. Cuidado, tú como persona, cuidado la familia, cuidado el pueblo, la sociedad, caigan en la calamidad por desobedecer al Señor, por no cumplir lo que te pide el Señor, vivir armónicamente, no hacer maldades, ama a tu prójimo como a ti mismo, por faltar aquello. Dice la palabra, versículo 12, libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 12, los cielos están espantados ante semejante cosa, dice, y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. ¿Cuáles son esas dos maldades? Lo dice la Biblia. Lo dice el libro de la vida que tiene usted en casa. Levántelo. Hay mucha gente que lo tiene empolvadito. Solo saca cuando va el niño a la escuela, en la materia de religión, o cuando va de repente al templo, a la casa. Hay que estudiar la palabra. Uno, dice, no, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Uno, me ha abandonado a mí. Así se queja el Señor. Así le dijo a uno de los profetas en aquel tiempo, 500 años, 600 años antes de Cristo. Así se quejó, así mandó a decirle al rey, al gobernante de ese tiempo. Pero ¿qué más le dijo el Señor? Me ha abandonado a mí, yo que soy, dice el Señor, Él puede decir, la fuente de agua viva, de donde emana la vida. Dios es. Por eso Dios lo afirma, lo confirma, lo requete confirma. Él es el dueño de nuestras vidas. Dios se queja y le manda decir al pueblo, me ha abandonado mi pueblo. Está hablando hace 500, 600 años antes de Cristo. Así se queja. Hoy, 2022, abril 2022, hoy vuelve a quejarse el Señor. ¿Qué pasó, pueblo?
me has abandonado nuevamente. ¿Qué dice la segunda? Porque habla de dos pecados o de dos maldades que el pueblo ha hecho en contra de Dios. El segundo, y ha acabado para sí cisternas rotas, que jamás puede retener el agua igual. Jamás, que jamás puede retener el agua. Por más de que trabajes, por más de que ganes platita, no va a alcanzar. Por más de que tengas sembradío, no va a alcanzar. Por más de que te llegue hoy dinerito, pero no va a alcanzar, dice. Por más de que comas, no te va a satisfacer. El Señor se quejó y lo hizo público a través del profeta Jeremías, quien era el encargado de comunicar al pueblo, a los gobernantes, a los habitantes. Señor está molesto. El Señor da oportunidad para que ustedes vuelvan a los caminos del Señor. No le escucharon. Jeremías pronosticaba incluso la destrucción del pueblo del Señor en ese entonces, Israel. Bueno, Jerusalén. Finalmente llega la destrucción. Bendito sea la palabra del Señor. Libro de Jeremías, capítulo 2, versículo del 12 al 13. Hoy, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está la vida en la familia, vecinos, aquellos que se congregan en las iglesias evangélicas, aquellos que se congregan en las iglesias, en las parroquias? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿No crees que consideras hacer un ajuste, una evaluación de cómo está tu vida con el Señor? Y si estás marchando por el camino correcto, amando al Señor, trabajando para el Señor, felicidades. Está muy bien eso. Te felicito por eso. Pero si ayer yo me encontraba con una persona, aquel que amaba al Señor, aquel que seguía los caminos, se cuidaba del pecado, pero de repente pasaron los años, se enfrió y hoy vive mezclado en las costumbres que no le gusta al Señor. ¿Qué pasó, pueblo? ¿Qué pasó? Puede ser que tú estés acudiendo a la iglesia permanentemente, estudiando, acudiendo a congregarte, pero ¿estás bien? ¿Estás bien con el Señor? ¿Estás cumpliendo? ¿Estás siendo obrero obediente al Señor, cumpliendo su palabra? ¿No será? Creo que es tiempo de preguntarnos. ¿No será que estoy como en el tiempo de Israel, el tiempo de Jeremías? En aquellos tiempos, 500, 600 años, he querido precisar un poquito ese detalle. En aquellos tiempos, Jeremías comenzó a ser el vocero del Señor, el comunicador del Señor, 626 antes de Cristo. 626 antes de Cristo. Y él siguió, mire, en ese tiempo. ¿Cómo era la situación? El pueblo, sabiendo que Dios era fuente de agua viva, sabiendo que sin Él no podemos avanzar. Y si un día levantas una construcción, una obra, un trabajo, y si es sin Dios, sin el permiso, sin la ayuda del Señor, es candidato a derrumbarse. Con seguridad aquello. Todo con Dios, nada sin el Señor. En aquel tiempo el pueblo pensó que lo que practicaban era normal, era agradable al Señor. Amaban, se congregaban en sus templos, pero también
terminaba el culto entre semanas, se dedicaban a ofrendar, a acudir a los brujos. Era normal, pensaron que era normal esa vida. Acudir a los sabios, es decir, aquellos que adivinan. Pensaron que era normal. Las costumbres inventados con fines económicos, con fines de idolatrar a determinadas personajes que han sido poderosos político, militar, socialmente en aquellos tiempos. Hasta lo nombraron, lo endiosaron. El pueblo pensaba que era normal. Claro, porque los gobernantes en ese entonces así lo hacían, así lo decretaban incluso con leyes. A Dios no le gustaba aquello. Dios es celoso. Dios dice, no está bien, pueblo. Yo te saqué de esa esclavitud. Te llevé a una tierra donde fluye leche y miel. Te puse ahí. Y tú me pagas así. Tú me pagas así. Los gobernantes obraban en contra de Dios. Los profetas o los que sabían la palabra del Señor predicaban a favor de los dioses del Abal. Hoy pregúntese, hay gente que te dice todavía, adóralo a esto, síguelo, cárgalo. ¿No será que estamos en ese camino por ahí? Aquellos que escaparon, felicidades. Que escaparon de ese camino, felicidades. Pero hay gente que todavía cree que es normal. Dios es celoso. Yo soy el único Dios, dice el Señor. Él es el único, el alfa y omega. La palabra del Señor dice en el versículo 12, capítulo 2, Jeremías, versículo 12. En algunos lugares, versículos más atrasito, hasta los cielos están espantados por el pecado de su pueblo. ¿No será que en este tiempo, hasta los cielos, el Señor está decepcionado de mí, de mi vida? ¿Qué pasó con aquellas personas que andaban en los caminos del Señor? Guiaban a sus hijos en los caminos del Señor. Por ende, tenían valores muy buenos. Pero de repente cambió. Ya las costumbres te envolvieron. Cambiaste a tu primer amor, el Señor, por un trabajo. Cambiaste al Señor tu primer amor. No sé si por la pareja, por los hijos. El Señor está por encima de tu pareja, por encima de tus hijos, por encima de tu trabajo. No te digo que no trabajes. El hombre tiene que llevar sustento a la casa. Y tiene el orden del Señor de llevar el pan de cada día de alguna manera. Tiene que llevar. Pero no cambiando, no a costa de que el Señor te vaya clasificando como el candidato a que sufra calamidad, a que caigas en la calamidad. Por eso el tema de esta hora lo titulo Cuidado con caer en la calamidad, castigo de Dios. Algunos compartirán seguramente este mensaje, otros no. Y la palabra en Jeremías capítulo 2, versículo del 1 en adelante, incluso te da a entender lo siguiente. Dios te pedirá cuentas a ti, papá, mamá. De repente el papá, mamá de hoy está pagando las cuentas de nuestros padres, de nuestros abuelos. Porque el castigo también se extiende de generación en generación. Hasta que un día esa persona decida romper esos yugos de las cadenas de la esclavitud. Tienes que romperlo. Si estás por ese camino, en el nombre de Jesús. Hasta aquí se termina.
aquella maldición que estoy arrastrando por años y años, generaciones y generaciones. Es importante hacer paz con el Señor. Es muy importante. No esperes que la calamidad llegue a tu vida a través de una enfermedad, pobreza, o a través de la destrucción de la familia, papá, mamá, hijos dispersos. Hijos que se van de la casa porque en el hogar no encuentra paz. Es pura pelea, pura discusión. ¿No será que estamos propensos a caer en la calamidad? Te pido, por favor, con el amor del Señor, evalúes tu vida. ¿Cómo estás con el Señor? ¿Cómo estás con tu relación con el Padre? ¿Estás trabajando para Él? ¿Estás cumpliendo lo que te pide simplemente el Señor? Obedecerle. Y obedecer es amar a tu prójimo como a ti mismo. El que dice amar a Dios y si odia, tiene rencor contra su hermano, su vecino o alguna persona, no amas sinceramente al Señor. El que ama a Dios borra todo lo malo de su corazón, de su vida, a Dios. El amor a Dios también es amor a los prójimos. Esos son los buenos valores. ¿Tú de qué hablamos? ¿De qué valores hablamos? Esos son los buenos valores. Cuídese de caer en la calamidad que se puede manifestar a través de una enfermedad, pobreza. El pueblo de Israel cayó antes en la calamidad por su infidelidad a Dios. Hoy también podemos estar cayendo si nos apartamos, si nos alejamos del Señor, conociendo su palabra. Qué horrendo es apartarse del Señor conociendo la palabra, sabiendo que el Señor es fuego consumador. Pero también el Señor es el amor. Dios es amor. Estoy de acuerdo. Dios es la fuente del amor, es el amor mismo. Si estamos aquí con vida, es por amor a Dios. Pero recuerda que Dios también es fuego consumador. Su castigo, si Él dice, aquellos que me desobedecen, yo pediré cuenta. O te castiga en esta vida de la forma que ya mencioné. O tú rendirás cuenta en el momento exacto cuando nuevamente el Señor venga a pedir cuenta a cada uno de ellos. Todos vamos a rendir cuenta al Señor. Gobernantes, ciudadanos comunes, religiosos, pastores, sacerdotes, todos rendirán cuenta al Señor. Hasta el que se ahorcó. Porque uno cree que ahorcándose, quitándose la vida ya solucionó. No. Apenas comienza. Y no sabes cómo murió. No hay necesidad de aquello. Vamos a rendir cuenta al Señor. Solamente este mensaje corto para esta hora. Gracias por seguir. En otro momento le contaré, por ejemplo, en ese tiempo de Jeremías, cuando comunicó como el vocero, el portavoz oficial del Señor en ese tiempo. En un próximo mensaje te contaré quién era el rey en ese entonces. Es curioso. ¿Sabe cuántos años tenía el rey? 8 añitos. Un rey elegido por el Señor. Ungido por el Señor. 8 añitos gobernó. Y lo hizo bien. Aunque el papá era un mal ejemplo. Papá se dedicaba a adorar dioses falsos. A la borrachera. Pero el hijo a los 7 años comenzó a entregarse al Señor. Y eso le agradó al Señor. Le agradó al Señor. Le contaré en un próximo mensaje aquello. Hoy simplemente quiero pedirte, aquellos que se alejaron de los caminos del Señor, vuelvan. El Señor te ama. Es cierto que el Señor destruyó su pueblo
en su momento destruyó todo. Dice el Señor que se llevó por lo menos a 10.000 esclavos, 10.000 personas, cuando mandó invadir a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Se llevó a los militares, se llevó a los líderes, a las personas, entre comillas, los más importantes, que se habían alejado del Señor. Un pueblo enemigo de Dios, Babilonia, rey Nabucodonosor. Dios utilizó a un pueblo poderoso militarmente, pero enemigo del Señor, que no adoraban también al Señor, pero utiliza al enemigo para invadir, para castigar a su pueblo. No caigamos, no busquemos la calamidad. Ame al Señor. Desde donde estés, de donde mires, ámelo a tu Señor. Él es fuente de vida. Él es la fuente de salvación. Él es. Y el Señor hizo paces con la humanidad. ¿Cuándo hizo las paces? Si estaba tan molesto, tan enfadado, el Señor ahí se aparece como corderito. Cuando entró a la tierra santa montado en un burrito, crucificó, resucitado, ese momento hizo paz con el pueblo. Pagó todos los pecados por amor a ti, por amor a mí. Lo que nos queda es sostener, apropiarnos de ese amor del Señor. De repente a diario cometemos algún error, falta, desobediencia. Pero ahí tienes para, Señor, perdonarte sinceramente. Señor, perdóname. Me arrepiento de esto. Quiero caminar nuevamente. Quiero trabajar para ti. De mi vida no existe la corrupción. En mi vida no existirá nunca más la mentira, la falsedad. Si tú trabajas en una oficina del Estado, oficina privada, viva con esos principios, con esos valores. Cero corrupción, eso le agrada al Señor. Cero robo, cero mentira. Pregunte al Señor: Señor, me toca en esta jornada presentar un informe. Me toca presentar un plan estratégico de 5 años, 10 años. Necesito intervenir con un trabajo, con un proyecto, a este barrio. Señor, dame, ¿de dónde saco el dinero? Toco la puerta de alguna empresa, abre camino, Señor. Se puede. Habla con el Señor. Habla con tu Dios. Dios es fuente de la vida, fuente de salvación. De Él es la riqueza. El oro y la plata es del Señor. Por eso decimos, lo que tenemos en casa, de repente una casita de cerco y chuchío, o una casa de lujo de 4 o 5 pisos, vehículo o una bicicleta, es de Él. Y si te lo da, si tú lo tienes como con propiedad privada, el Señor te lo presta para que lo administres y lo trabajes y pongas al servicio de la gente. Utilízalo. Todo prestado. Tu pareja prestado. Los hijos prestados. Si uno muere en esta tierra, ahí no termina. En el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21, dice: vivir, si yo vivo, vivo para Cristo. Si yo vivo, vivo para Cristo. Y si yo muero, muero para Cristo. Porque para mí el morir es ganancia. ¿Qué tal esa? Ahí está la promesa. Ahí está la solución de la muerte. Para mí el morir es ganancia. Es decir, que ya estoy en la espera del momento en el que el Señor va a evaluar. Tú, según tu obra, ahí con los corderitos. Tú, según tu obra, a los cabritos, al lado. Ahí vendrá el juicio. Aproveche estos preciosos años, preciosos tiempos que tenemos. Aunque la Biblia dice que los tiempos son malos, en nuestra ciudad vivimos probablemente mucho mejor que en otro lado. No tenemos el aire tan contaminado como en otro lado.
No tenemos violencia exagerada, aunque lo hay, violencia, asesinato. Mire cómo la sociedad hoy por hoy, el abuso a las niñas, a los niños, ya casi el pan de cada día. ¿Por qué? Porque el Señor no vive en mí. Ya no le tengo miedo a Dios. Por eso el abuso es normal. Que el hombre le pegue a la mujer, normal. Que un niño aparezca abusado por un mayor adulto, un tío, un pariente, normal. ¿Qué pasa, sociedad? ¿No será que estamos irritando a Dios? Y luego nos quejamos porque nos cae la calamidad. El Señor se manifiesta a través de diferentes situaciones que ocurren. Excesiva lluvia, o ya no llueve, sol, truenos, granizos, o el eclipse, pestes. Sociedad, aquellos que viven de la mano del Señor, felicidades, sigan adelante, sigan adelante. Pero si está usted analizándose, evaluando cómo estoy con el Señor, si usted ve conveniente reenderezar su vida, sin importar lo que diga mi amigo, entre comillas tu amigo, sin importar lo que me digan mis compañeros o los compañeros de trabajo, de colegio, de la universidad, a ver, pruébale si son tus amigos verdaderos. ¿Acaso cuando te enfermas ahí aparecen para auxiliarte? ¿De qué hay? Hay. ¿Cuánta gente en los hospitales esperan que un amigo le visite? Que alguien le hable de la esperanza de la palabra del Señor. Ahí tendido en la cama. ¿Cuánto se espera? Comencé este mensaje pensando en aquellas personas, aquellas familias que un día conocieron al Señor, alababan al Señor, amaban al Señor, caminaban de la mano con el Señor, pero de repente se alejaron del Señor. De repente abandonaron los caminos del Señor. Vuelvan a los caminos del primer amor. Vuelvan a amar a su Dios, fuente de vida, de agua viva. Cuidado que usted trabaja doble turno, triple turno y no se sacia, no te alcanza la plata. Cuidado que sea que hayas comprado un turril hueco, llenas agua, se va vaciando, nunca llenarás de agua. Te recomiendo que tú puedas revisar la palabra del Señor, estudiar, acercarte. No necesitas esperar domingo para ir a tu parroquia, a tu iglesia. Hoy mismo, acércate. No esperes el domingo. Muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. El Señor, el dueño de nuestras vidas, quien te ama a ti, quien está esperando que tú, aquel que anda alejado del Señor, vuelva a los caminos del Señor para abrazarte, para llenarte de amor. Dios es amor y te va a llenar el amor que de repente por ahí eres una persona que vivió sin papá, creció sin papá, tienes un vacío. Dios llena ese vacío. Si viviste solito, el papá, mamá viajó a España a trabajar, vivió, creció solo, tienes un vacío. El Padre de padres, el Rey de reyes se encarga de llenar ese vacío. Te abraza con el amor supremo. Todo tiene solución. Por más de que hay gente que dice, mire, yo maté muchas personas físicamente. Mire, yo fui narcotraficante y me mandaban a matar. Aprovechalo este tiempo. ¿Por qué le llamamos un tiempo en el que podemos encontrar perdón? Es el tiempo. Este tiempo encontramos perdón a cualquier pecado que haya cometido.
tú puedes arrepentirte. Habla, llora con el Señor. Habla con el Señor. Él te escucha, Él te perdona. Pero llegará el momento en que este Señor, que hoy es fuente de vida, hoy es nuestro consolador, nuestro salvador, nuestro ayudador, el tiempo de gracia que le llaman, este mismo que hoy es nuestro abogado, Él será el juez que nos evalúe uno por uno. Aunque te escondas debajo del océano, en los búnkeres, aunque te escapes a la luna o el Martes, el Señor te alcanzará y te bajará para que rindas cuenta aquí. Yo tengo que rendir cuenta de mis actos, mis obras. Gracias por atender. Gracias por escuchar. Si usted ve conveniente, comparte este mensaje. ¿Dónde quieres que llegue este mensaje? No para que me den like, no me interesa eso. A mí me interesa que la palabra del Señor llegue a donde tiene que llegar. Los quiero mucho, los saludo en el nombre del Señor. Hasta otro momento, que el Señor les bendiga.